Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy. Mi nombre es Andrea Quispe, soy parte del equipo de NCB Clusa de la COP Business School o de la empresa, perdón, de la Escuela de Empresas Cooperativas. Les quiero dar un saludo de parte de USAID, de NCB Clusa. Gracias a todos los que nos están saludando por el chat también, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a estar presentando el tema de cacao de América. Vamos a estar hablando un poco más acerca de los mercados, bueno, del mercado de los derivados del cacao. Y para esto es un placer invitar a que pueda tomar algunas palabras, uno de nuestros aliados también, Producers Trust, y con ellos tenemos a Pabliu Lucero y a Andrés González, que el día de hoy van a estar con nosotros. Pabliu, ¿nos escuchas? Sí, sí, vamos a poner un fondo porque estoy acá en mi taller. A ver, vamos a poner este. Ahí estamos. Eh, es un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes a todos. Les cuento que en este momento aquí son las 6 de la tarde. Yo me encuentro en Italia en este momento. Y como les decía, es un placer compartir con ustedes, darle la bienvenida a todos ustedes. eh, y para ponerlos en contexto de lo que vamos a hacer en estos días, hoy y mañana, vamos a concentrarnos en esto que dimos con el nombre de Cacao de América para entender un poco el mercado global con estrategias de marketing digital y storytelling. Hoy realmente es muy interesante. Hoy vamos a presentar a Andrés González. En un ratito, en 2 minutos, te doy la palabra, Andrés. Pero antes quería comentarles que yo trabajo en Producer Trust. Producer Trust es una empresa que se encarga de ayudar a los agricultores eh, a mostrar su trabajo, a mostrar sus productos, a hacer conocer su historia, pero más allá de eso, Producers Market busca crear esta comunidad de agricultores para generar un mercado transparente y ayudar a los clientes a conectar directamente con el productor y bueno, y no hacer tantos pasajes como ya todos conocemos de la cadena de suministro hasta que el producto llega al mercado, ¿sí? Antes de darle la palabra a Andrés, quiero contarles que me voy a estar encargando mañana de hablar específicamente del storytelling en la agricultura, del storytelling de cómo poder contar nuestra historia, de cómo vamos a hacer para conectar emocionalmente con nuestros clientes y para poder entender desde adentro de nuestra empresa cómo realmente nos mostramos a través de las pantallas, ¿sí? Eso va a ser todo el día de mañana. Hoy nos vamos a concentrar con Andrés en esta primera parte, ¿sí? de Cacao. Andrés, déjame presentarte un poquito, luego obviamente puedes presentarte tú. Andrés es un apasionado por la industria de los alimentos, quien por más de 12 años ha aportado el crecimiento de empresas centroamericanas y colombianas en su expansión internacional. Es especialista en negocios internacionales con más de una década de experiencia en la promoción de exportaciones y desarrollo de negocios para empresas colombianas en diversos sectores incluyendo alimentos, materiales de construcción y manufacturas. Es colombiano de nacimiento, apasionado por Latinoamérica y cuenta con una destacada trayectoria profesional. Yo quiero darte la palabra y que nos cuentes un poco más. Andrés ha escrito un libro, ha trabajado específicamente en ayudar a empresas a desarrollarse a nivel ¿cómo puedo decirlo?, a expandirse, ¿sí? A través de, de su red y sus canales en Estados Unidos. Así que, bueno, con ustedes, Andrés, bienvenido y te doy la palabra, pues, tranquilamente, presentarte. Gracias, Pablo, y un buen día para todos y todos los asistentes que están en la sala. Creo que Pablo ha sido muy generoso con las palabras de introducción. Y bueno, sin más preámbulo, vamos entonces en detalle a conversar acerca de este tema tan apasionante, que es el sector de cacao y las oportunidades que por supuesto existen en el sector de cacao
a nivel latinoamericano. Por favor, déjenme saber si pueden ver mi pantalla. Se ve bien. Perfecto, maravilloso. Entonces, iniciemos, digamos que con lo primero que me gustaría que habláramos es ponernos en contexto con respecto a las oportunidades y el contexto global del sector cacao en América Latina y a nivel mundial. Y lo primero que tenemos que entender, digamos que es un elemento fundamental, es la producción mundial de cacao en grano en el mundo. Digamos que acá existe un pareto bien especial y es que el 75% de la producción mundial de cacao proviene de África Occidental. Todos sabemos que claramente el caso particular de Costa de Marfil y Ghana tienen una participación significativa en, digamos, el mercado global de cacao y son los que dominan en términos generales digamos, el precio internacional del cacao a nivel mundial. Menos del 20% se encuentra en el continente americano. Tenemos realmente una participación importante en el caso particular de Perú, de Ecuador, Brasil, Colombia, que pues en definitiva son los jugadores más importantes en la región latinoamericana y sin olvidar, por supuesto, a República Dominicana. Cada uno, digamos que con una propuesta muy particular, muy específica, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, el Perú, tenemos la mayor producción de cacao orgánico en el mundo. En el caso, por ejemplo, de Colombia, tenemos temas muy relevantes, como por ejemplo, la producción de la mayor cantidad de Fine Flavor Cocoa, o el cacao de fino aroma, que es una distinción que solamente es otorgada a el 5% del grano que es exportado a nivel mundial y donde Colombia exporta más del 95% del total de su producción exportada, el 95% corresponde a Fine Flavor Cocoa. De sabor que digamos es bien específica de la región Caribe y por supuesto el caso de Ecuador donde han habido digamos que una apuesta significativa en todo lo que tiene que ver con digamos no solamente la producción de grano de cacao sino también una industria manufacturera y confitera de chocolatería que pues en definitiva lo han puesto como uno de los principales jugadores en la región latinoamericana. Y cuando vemos, digamos que un poco más en detalle, la región latinoamericana con ese alto potencial de valor agregado, tanto a nivel doméstico como internacional, pero realmente más en términos internacionales que a nivel doméstico, perdón, démonos cuenta un poco cómo ha habido un crecimiento sostenido en los últimos años en la producción de cacao. Ecuador, en definitiva, liderando, digamos que las cifras de producción en América Latina, la República Dominicana en el cuarto, Colombia en el quinto y México en el último lugar en términos de producción. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que si bien cuando uno revisa la producción de cacao, uno ve que el cultivo de árboles, pues que en definitiva es importante, eso es una cosa, pero otra muy distinta es tener una industria de cacao y chocolate, una industria confitera. Y acá vemos un Pareto que realmente es bien importante, digamos, traerlo a consideración. Y es que a pesar de que Ecuador sea el mayor productor de cacao, no muele más del 10% de la cosecha total. Entonces, realmente hay unos elementos importantes con respecto a la producción del grano de cacao y la reindustrialización o la transformación en un bien de consumo que en últimas genere valor agregado a nivel internacional. Y aquí vemos cómo el caso particular del Perú, el caso, por ejemplo, de Colombia, República Dominicana, también tal vez tienen unos niveles un poco más parecidos en función de la producción, la cosecha de cacao versus la industria confitera. Y la industria confitera realmente se da cuando existe un mercado doméstico con capacidad de poder pagar o con, digamos, un nivel eh, de conocimiento acerca del potencial que tiene el cacao dentro del consumo doméstico. Entonces, es por eso la razón que nosotros realmente vemos que tal vez Perú y Colombia tienen una industria local de molienda y de consumo tal vez mucho más alta que la que tiene el Ecuador. Y esto pues en última se va a ver en los niveles de exportación y también
en los réditos que finalmente quedan para tanto el agricultor como por supuesto el productor o el transformador del producto final, como lo veremos más adelante en las siguientes filminas. Dense cuenta, digamos, en esta lámina me gusta mucho destacar un elemento que, digamos, deja por entendido la diferencia tan grande que existe en la producción internacional de los granos de cacao entre la Costa de Marfil y Ghana, que en definitiva tienen realmente la mayor parte de la cuota de producción a nivel internacional, pero donde vemos como el caso particular de la Costa de Marfil, digamos que ha mantenido un poco los niveles de producción, pero como el caso particular de Ghana, realmente, digamos que pasando de 1.000 toneladas métricas a 750 toneladas métricas para el año 2023, pues realmente, digamos que es una corrección de precio importante. Cuando vemos un poco el mantenimiento o, digamos, la producción de otros países, digamos que generan un impacto marginal, como el caso particular de el Ecuador, el caso de Camerún, Nigeria, Indonesia, Brasil y Nueva Guinea, pues realmente acabamos de entender que, pues en efecto, existe una combinación tanto, por un lado, una producción de exportación de grano de cacao, pero sin descuidar, en definitiva, digamos que todo lo que tiene que ver con una industria un poco más potente en términos de generación de valor agregado. Y ahora pasemos un poco al performance de la industria, realmente cómo la industria de cacao, digamos que en los últimos años ha generado, eh, digamos que unos réditos importantes al interior del sector confitero y también del sector de producción de cacao a nivel agrícola. Y acá es importante involucrar tres elementos clave. El primero es el precio de cacao. El precio internacional del cacao ha tenido unas volatilidades importantes. Digamos que cuando uno mira desde el año 2013 hacia o hasta el año 2019, vemos unas volatilidades importantes. Realmente tal vez el punto más bajo fue en el año 2017 y ahorita estamos teniendo realmente en este año y un poco lo que llevábamos del año pasado, también unos niveles de precio pues significativamente altos con respecto a la demanda internacional y esto claramente genera pues digamos que unos niveles de disminución o de aumento en el ingreso digamos marginal que le queda al productor o que le queda al confitero y también vemos un elemento significativamente importante y es el ingreso per cápita disponible para todos aquellos potenciales consumidores de este tipo de productos. La correlación que existe a partir del año 2020, digamos que es un año crucial en las ventas, sobre todo en canal moderno, en las ventas, por ejemplo, en canales tradicionales o en chocolateros especializados, nos damos cuenta cómo hay una correlación importante entre esos niveles de ingreso, entre también el nivel de ingreso disponible per cápita y también el precio internacional del cacao. Es como si realmente tuviéramos por primera vez una correlación mucho más alta en estos tres factores que hacen parte de manera importante de la ecuación internacional de la cadena de cacao. Y cuando uno mira, digamos, el mercado en términos generales más importante per cápita, no estoy hablando del mercado neto más grande del mundo, porque ahorita vamos a ver esa diferencia. El mercado neto más grande es Europa, tal vez el mercado con mayor potencial de crecimiento es Asia, pero el mercado en función de la mayor cantidad de ingreso per cápita en el mundo, disculpen un segundo, son los Estados Unidos. Acá existen algunos elementos importantes que quería traer, digamos, para consideración de todos. Lo primero, como ya vimos, en definitiva existen algunos elementos dentro de la cadena de valor que son importantes tener en cuenta. Son esos factores externos como el caso particular del precio internacional del cacao, el ingreso per cápita disponible y para esto claramente el mercado estadounidense es el mayor consumidor per cápita de productos derivados del cacao a nivel internacional, tanto para nivel industrial como para consumidor final. También el consumo per cápita de azúcar y de, digamos, edulcorantes también es otro nivel importante porque hace parte de la cadena de suministro, pero no debemos descuidar también las tendencias relacionadas con
digamos, un poco las correcciones que han existido con respecto al consumo de productos que tienen altos niveles de azúcares o azúcares agregados. Y en últimas, un nivel muy importante o digamos un driver fundamental dentro de la industria de cacao, que es todo lo que tiene que ver con el mercado de trade. ¿Sí? Básicamente cómo se comporta no solamente el precio del cacao desde un punto de vista de precio y demanda, pero también cómo se comporta en función de el brokeraje y digamos el almacenamiento de cacao para la producción a nivel internacional. Y acá vemos entonces dos partes de la historia. Entonces, una primera parte donde vemos estos proveedores, y en estos proveedores tenemos, por un lado, algo muy importante que ha impactado de manera significativa, eh, digamos que la producción de, digamos, ese bean to bar o, digamos, la industria confitera de cacao en específico, y son los precios internacionales del azúcar. Los precios internacionales del azúcar en los últimos años, y sobre todo en el caso particular de América Latina, donde tenemos a grandes productores de azúcar como el caso de Brasil, Guatemala, ¿por qué no un Colombia, definitivamente Panamá? Son mercados que tienen una producción importante de azúcar, tal vez unos en mayor, digamos, cantidad que otros, pero en donde hemos tenido un efecto, digamos, en el clima que ha hecho que de una u otra forma la disponibilidad de azúcar, digamos, en sus diferentes aplicaciones o en sus diferentes grados o en sus diferentes, eh, digamos, presentaciones granulométricas, ha tenido en definitiva una disminución importante en la cantidad de oferta. Esto es un factor que no podemos controlar. Lo segundo, y digamos es tal vez una industria un poco más estable, es la producción o digamos la industria láctea en América Latina y también en los Estados Unidos, que se ha mantenido de manera constante. Y digamos, esto es algo importante porque la mayoría de los países productores de azúcar y de cacao en la región también cuentan, digamos que con una producción interna de productos lácteos. Esto en definitiva es muy importante. Lo tercero tal vez es un factor externo que, digamos, no tenemos control la mayoría de países latinoamericanos, y es todo lo que tiene que ver con los productos relacionados con aromas, con siropes o, digamos, algunos otros edulcorantes o productos que hagan parte, que no sean estos dos principales que ya mencioné, pero que interactúen de manera importante dentro de la producción confitera y en donde realmente nos hemos visto un poco más afectados en función de la tasa de cambio, porque la mayoría de productos son producidos en el extranjero, bien sea otros países latinoamericanos o bien sea el caso particular de los Estados Unidos, que es el principal productor de este tipo de insumos. Y el último, digamos que tiene que ver mucho con la producción de todo lo que tiene que ver con los derivados de aceites vegetales, en particular el aceite de palma como principal producto, digamos que se deriva de esta subcategoría en particular, las margarinas y los shortenings que finalmente son generados para la producción de cacao y de la industria de cacao en general, pues realmente han tenido, digamos, un comportamiento estable en la región latinoamericana, pero no tan estable en los principales productores en el sudeste asiático, donde realmente, pues digamos, existe la mayor parte de la producción a nivel internacional. Entonces, si se dan cuenta, nada más con esta primera parte nos damos, digamos, una idea muy clara de que realmente la producción industrial de chocolate, de la industria de chocolate, de la confitería de cacao, realmente tiene unos elementos de volatilidad importantes, no solamente esos factores externos, pero también a nivel de los diferentes proveedores que afectan la industria de cacao a nivel internacional. Existen otros, digamos, una segunda parte sobre la cual no me voy a mover, porque realmente, digamos, la industria latinoamericana no necesita o no tiene eh, una, digamos, una necesidad en términos de capital intensivo en este tipo de proveedores. Realmente esto aplica más para el mercado estadounidense. Y cuando nos vamos hacia el lado de los compradores, acá vamos a encontrar, digamos que dos capas. Una primera capa que es el canal moderno, y sobre el canal moderno vamos a hablar un poco más en detalle a lo largo de la presentación de cuáles son esos requisitos, sobre todo en el caso particular de los Estados Unidos, donde vamos a hablar qué es lo que es necesario para el productor
de confitería de cacao para poder ingresar de manera correcta al principal mercado de consumo en el mundo, que es el mercado de los Estados Unidos. El segundo, que son las tiendas de conveniencia. Cuando hablamos de tiendas de conveniencia, hacemos esa diferenciación importante entre un canal moderno muy robusto, muy importante, muy grande, que es el principal importador neto de alimentos a nivel internacional, y uno segundo, que son las tiendas de conveniencia que tienen, digamos, unas particularidades importantes que cuando lo comparamos a nivel doméstico en América Latina, en el caso de Colombia, Perú, Guatemala o algunos otros países centroamericanos, si queremos hacer el íbidem o el símil, digamos, exacto, realmente nos vamos a encontrar con dos tipos de comportamientos muy diferentes, y aquí es donde vamos a analizar realmente de qué se trata esas oportunidades en el canal de conveniencia. El tercero son las tiendas especializadas o de productos specialty. Los productos specialty, los productos orgánicos en los Estados Unidos han generado, digamos que una senda de crecimiento importante en mercados de alto ingreso per cápita, como el caso de California, como el caso de Nueva York, como el caso de Illinois, y también en algunos países europeos, sobre todo particularmente en Francia, en Bélgica, en el Reino Unido, en los Países Bajos, que son los principales países consumidores de cacao en Europa. Y finalmente tenemos todo lo que tiene que ver con los productos confiteros que son vendidos hacia los rebaggers, hacia los brokers, es decir, todos aquellos productos que entran bien sea para marca privada, que entran para un proceso de reempacado, o aquellos productos que finalmente ingresan para ser producidos a través de grandes chocolateros en los Estados Unidos, como Grupo Mars, como Cargill, entre otros que vamos a ver más adelante. Y cuando vemos un poco los productos y servicios que hacen parte de la segmentación de la industria de cacao, vamos a encontrar, en primer lugar, el polvo de cacao, el cocoa powder, que tiene un 42.8% en la importación total hacia, digamos, el mercado estadounidense y europeo. El segundo, que es el chocolate, digamos, con azúcar añadido, que hace parte de un 34.2%. Acá realmente sí tenemos una diferencia tal vez un poco más grande entre el consumo de Estados Unidos y el consumo europeo. El siguiente son el chocolate que se encuentra sin azúcar, un 4.9%, el licor de cacao con una participación del 9%, el cocoa butter con un 5.2% y los siropes de chocolate con un 3.9%. Es una industria de 1.900 millones de dólares o 1.9 billion, si se quiere, y que básicamente, digamos que tiene un impacto significativo en términos de la industria confitera y agroindustrial en el mercado estadounidense y en el mercado europeo. En términos de la segmentación de cuáles son esos principales clientes a los que deberíamos apuntar en nuestra estrategia internacional, en primer lugar vamos a encontrar los productores de chocolate, es decir, aquellos chocolate manufacturers que básicamente son los que se encargan de transformar el producto en un bien de consumo. Los segundos son, digamos, los distribuidores de productos de confitería con un 14.8%. El siguiente tiene que ver con productos de reexportación al interior de Estados Unidos y Europa. Y finalmente un 3.1%, todo lo que tiene que ver con los retailers especializados en productos orgánicos o en productos de alto valor agregado. Acá vemos nuevamente una composición, la verdad, bastante significativa en la producción de cacao, sin que esto signifique de ninguna manera que vayamos a tener que enfocar nuestros esfuerzos en el cacao latinoamericano solamente a la exportación de grano de cacao, ¿sí? Muchas veces nos preguntamos, bueno, esto sucede también con el caso particular del café. Eh, Café y cacao, digamos que son productos que a nivel agrícola en América Latina generan unos réditos importantes a nivel internacional, pero cuyo margen para el agricultor es muy bajo. Y ahorita vamos a entrar a ver en detalle cómo cuando generamos una, digamos, un posicionamiento o tal vez una curva de generación de valor agregado un poco más amplia, realmente le estamos dejando al agricultor unos niveles de ingreso mucho más altos y hacemos definitivamente mucho más dignificado el trabajo del agricultor y en este caso particular de el productor de cacao en América Latina.
¿Qué desafíos y qué oportunidades en la cadena de valor del cacao tenemos en la región latinoamericana y a nivel internacional, ¿no? Pero digamos que esto está muy enfocado, por supuesto, en América Latina. Lo primero, 50 millones de personas dependen del sector cacao. Y esto sobre todo en nuestros países, que son países emergentes, países en desarrollo y países en los cuales el cacao ha aportado de manera significativa en la reducción de todo lo que tiene que ver con cultivos ilícitos. La sustitución de cultivos ilícitos en América Latina ha sido uno de los principales motivos de orgullo de la industria de cacao y por el cual nos debemos sentir ampliamente, digamos, contentos todos los que nos encontramos aquí reunidos el día de hoy. Lo segundo es que los estándares de sostenibilidad voluntaria surgieron hace 20 años y hoy día realmente demuestran ser muy importantes a la hora de generar contratos, digamos, o programas importantes eh, con compradores europeos y con compradores estadounidenses que nos permitan realmente generar unos mayores niveles de rentabilidad y, por supuesto, de margen y de ganancia para nuestros agricultores. Lo siguiente es que la producción mundial de cacao, también atada a unos mayores niveles de ingreso per cápita de los consumidores a nivel internacional y sobre todo en el mercado estadounidense y en el mercado europeo, han tenido un crecimiento récord en la última década. Sin embargo, digamos que hay varias cosas que básicamente podríamos no predecir, pero sí podríamos vislumbrar hacia los próximos años y es algo que se relaciona con el siguiente punto y es, en definitiva, una reducción de la demanda en función de la pandemia. Sin embargo, vimos cómo tal vez esta tendencia de la reducción de consumo en la pandemia se revirtió, digamos que por todos los beneficios que traen el cacao en términos de, digamos, esa sensación de bienestar que genera para el consumidor final. Lo siguiente es la inestabilidad política y económica, y sobre todo en los países de África Occidental, donde encontramos la mayor cantidad de producción de los granos de cacao a nivel mundial, realmente podemos ver una afectación importante por un poco lo que está sucediendo en África. Y finalmente, los bajos precios en finca y condiciones difíciles desde el punto de vista eh, político interno y de seguridad de los países latinoamericanos hacen que muchas veces el agricultor deba pensarlo si genera un cultivo de mejor, digamos, rentabilidad económica y de menor tiempo, eh, o si se concentra en el cacao, lo que puede generar a largo plazo tal vez mayores rentabilidades y por qué no, la posibilidad de que América Latina se convierta en una potencia internacional, en una potencia mundial, si se quiere, de producción de cacao de alto valor agregado. Eh, algo bien particular, y digamos que no lo he mencionado en los países principales productores de, de cacao en América Latina, pero si de pronto alguien nos acompaña acá de Venezuela o de algunos otros países del Caribe, realmente estamos viendo un despertar de la exportación, perdón, de cacao de estos orígenes que realmente, digamos que pone muy en evidencia que la región latinoamericana tiene altísimo potencial de producción de cacao y por supuesto de exportación a nivel mundial. Lo siguiente, y es que básicamente las regiones productoras, por las altas temperaturas en el caso de África Occidental, han tenido una caída del 5.5% en producción y digamos que se ha visto sostenida a lo largo del tiempo. Si uno mira un poco cómo ha sido la caída, por ejemplo, 2021, 2022, 2022, 2023, a pesar de que haya habido un repunte, realmente las sequías severas en África Occidental han afectado de manera importante la cadena del valor del cacao y la producción internacional. Y lo último es que el cacao certificado, y cuando decimos cacao certificado, es desde el punto de vista de, por ejemplo, la certificación de cacao orgánico, bien sea a través del programa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como el USDA Organic o un programa orgánico como el EcoCert en el caso de Europa, realmente pueden obtener hasta un 30% más, eh, digamos, de percepción de ganancias y, digamos, un 30% más de precio a la hora de poder posicionarlo a nivel internacional. Entonces, estos son algunos de los elementos, desafíos y oportunidades que vemos dentro de la cadena. Y ahora, digamos, entremos un poco más en detalle
con respecto a algunos de los principales consumidores de cacao en el mundo y sus compromisos en términos de sostenibilidad y de proveeduría sostenible a nivel internacional. El caso de Mondelez, digamos, espera tener 100% de su, digamos, provisionamiento sostenible para el año 2025. Realmente es una meta bastante ambiciosa, pero que claramente si Mondelez lo logra, gran parte de los otros, digamos, consumidores de cacao a nivel industrial en el mundo, pues van a seguir un poco esta tendencia porque realmente es importante. Démonos cuenta un poco cómo ya hoy en día el Pareto del caso de Mondelez es más de un 60% de consumo sostenible y otro 40% de consumo convencional. Nestlé tal vez tiene un Pareto un poco más similar junto con Grupo Mars. Ambos también esperan tener un compromiso sostenible para 2025. Hershey, el grupo Hershey's y el grupo Ferrero, por ejemplo, ya tienen un 100% de compromiso sostenible con sus 254.000 toneladas métricas. Aquí vemos algunos otros, por ejemplo, el caso de Barry Callewood, que es uno de los principales, digamos, traders y grinders en el mercado de los Estados Unidos, quienes esperan un 100% de aprovisionamiento sostenible para el año 2025, Cargill para el 2030, y digamos que así lo vamos a encontrar con algunos otros, tal vez en una proporción un poco menor, pero démonos cuenta cómo realmente el consumo sostenible está tomando o está mandando la parada a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con los procesos de aprovisionamiento y proveeduría. Entonces hay que ponerle cuidado a esto. Ya no es una tendencia la producción sostenible. Ya no es algo que vayamos a poner en nuestra etiqueta. Realmente se está volviendo uno de estos elementos importantes, impajaritables, como diríamos en Colombia, para poder hacer, en definitiva, un mantenimiento de la cuota a nivel internacional de aprovisionamiento de grandes compradores y de la generación de programas sostenibles a largo plazo. Y creo que por eso también Producers Trust y NCBA Clusa y USAID están muy comprometidos en que en definitiva América Latina cuente con un cacao mucho más sostenible y que se logre realmente pues alinearnos a estas metas de los grandes grupos corporativos a nivel internacional. Y un elemento que me gustaría también traer a colación en esta parte de la reflexión o en esta parte de la conversación, de la charla más bien, porque de pronto en algún momento más adelante vamos a poder volverlo a conversación, tiene que ver con los márgenes generados por una tableta de cacao negro, de cacao oscuro, desde 2018 hasta 2020, según los actores dentro de la cadena de valor. Y démonos cuenta cómo realmente un 80-90% del margen le queda o al retailer o al productor de cacao, un 7-8% al trader o al tostador y un 6-7% solamente al agricultor. Esto realmente es algo que nos deja a nosotros pensando mucho por qué la labor del agricultor no se encuentra tan dignificada en términos de margen, ¿no? Y realmente forma de nosotros poder generar un incremento un poco más importante de estos márgenes generados por cada tableta de cacao es en definitiva a través de compromisos de sostenibilidad y, ¿por qué no?, de otra cosa muy importante, y es la conversión de esos granos de cacao en un elemento que tiene que ver con valor agregado de la industria confitera en América Latina. No solamente la exportación del cacao, sino en definitiva la exportación de la barra de cacao. Son elementos que nos dejan a nosotros reflexionar de manera importante por qué no percibir realmente por cada dólar vendido no solamente 6 centavos de dólar, sino que pudiera yo quedarme tal vez con 40 centavos de dólar y hacer el trabajo mucho más digno del productor de cacao en América Latina. Cuando vemos, digamos ahora, el tamaño de la cadena de valor de cacao a nivel mundial, y acá era un poco, me remonto a lo que decía en la filmina, en las filminas iniciales, vemos dos elementos importantes. El primero es que vemos una industria de 14.000 millones de dólares para 2023, que crecerá a 16.100 mil millones de dólares, perdón, para el 2028, y que básicamente
acá vamos a ver que el mercado de crecimiento más rápido va a ser Asia-Pacífico, sobre todo concentrado mucho, particularmente en Japón, en China y en Corea, donde vemos tal vez algunos de los principales repuntes en la demanda de cacao de alto valor agregado a nivel mundial, pero donde también vemos el mercado más grande en términos de consumo, y es el caso particular de Europa, pero sin que se nos olvide algo muy importante, y es que el mayor consumidor per cápita de cacao en el mundo son los Estados Unidos, con un 0,5 kilogramos por habitante. Entonces, tenemos realmente un mercado importante del cual elegir. Y América Latina, en función de la producción de cacao, digamos, la confitería de cacao, tiene un liderazgo importante a nivel internacional. Otro elemento importante que digamos, valdría la pena resaltar son el crecimiento de chocolates bajos en azúcar, chocolates con certificación orgánica, que son, digamos, percibidos como más saludables, y ojalá aquellos que tengan unos mayores niveles de trazabilidad a nivel internacional. Entonces, digamos que estos son algunos de los elementos que nos ponen a nosotros en entredicho que ante un mayor nivel de consumo por temas de sostenibilidad y alta calidad, pues vamos a generar unos mayores niveles de prima importantes en los mercados internacionales. Ahora, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que el mercado está controlado por jugadores grandes como Hershey, como Mars, que representan cerca del 90% del mercado de chocolate, y donde vamos a verlo un poco más adelante en las filminas, ya se tienen, pues en realidad, algunos casos preestablecidos de proveedores, digamos, verticalmente integrados en el caso de África y en el caso de Asia. Eh, un ejemplo que les voy a poner más adelante resalta los compromisos también en sostenibilidad y en una integración clara, vertical, en términos de la matriz de abastecimiento a nivel internacional, que nos va a permitir ver cómo estamos viendo, digamos, estos grandes compradores, muchísimo más compromiso en un menor quiebre de inventario y en unos menores riesgos en la cadena de suministro. Latinoamérica, en definitiva, enfrenta una competencia feroz de Costa de Marfil, los Países Bajos, Canadá e Indonesia, sobre todo en algunos de los productos que no necesariamente son confitería de cacao, pero sí productos relacionados con derivados del cacao. Bueno, ahora vamos a pasar, permítanme un segundo, vamos a pasar a un tema que es muy importante y tiene que ver con la cadena, la cadena de valor de cacao en términos de la perspectiva global de crecimiento. Y aquí vamos a ver varias cosas. Lo primero, algunos temas de aplicaciones. Vamos a hablar un poco acerca de la demanda y también vamos a hablar un poco también acerca de elementos importantes como los intermediarios y los riesgos dentro de la cadena de valor del sector cacao. El primero es que en la cadena de valor, digamos en el cacao, en una primera etapa, vamos a encontrar un elemento clave que nos va a permitir ver que los pequeños comerciantes compran granos de cacao directamente a los agricultores visitándolos uno a uno. Aquí la trazabilidad tal vez se vuelve un poco más compleja, pero para eso podemos contar con partners como el caso de Producers Trust, Producers Market, que nos puede ayudar en ese sentido. En términos de intermediarios, digamos que en esa segunda etapa, los pequeños compradores venden los granos a mayoristas, quienes a su vez los revenden a los exportadores. Acá estamos agregando muchas veces una carga un poco innecesaria, sobre todo cuando se quiere generar procesos de eficiencia dentro de la cadena de suministro, y donde tal vez cuando los costos de los fletes marítimos y por qué no, pues los aéreos en algunos otros casos están tan altos en la región latinoamericana, ¿por qué no generamos eficiencias tal vez en recortar actores dentro de la cadena de suministro y donde estos intermediarios se vuelven, pues en definitiva, eh, pues digamos que una carga adicional dentro de la cadena de valor? En el otro extremo, digamos que vamos a encontrar granos de cacao que son vendidos directamente a los exportadores por cooperativas de agricultores, incluso que también son vendidos directamente a través de sistemas cooperativos. Esto es un modelo que realmente genera gran potencialidad a nivel internacional por digamos, la asociatividad que existe
de este, no lo llamemos commodity, pero sí este producto agrícola tan importante como sucede en el caso particular del café. Y por supuesto, los riesgos en función de la volatilidad de precios, como ya lo hemos mencionado, la disparidad de los ingresos y sobre todo en la industria del cacao es evidente, pues en definitiva, cuando yo reduzco los niveles de intermediación y también genero mayor valor agregado, claramente voy a generar unos menores niveles de riesgo dentro de la cadena. Eh, Algunos elementos importantes, y esto digamos acá lo voy a pasar muy rápido porque me gustaría ver algunos ejemplos de casos de verticalidad en el suministro o casos de verticalidad en compradores internacionales. Y por ejemplo acá tenemos dos que me parecen muy importantes. El primero es el caso de Berry, que básicamente ellos hicieron un lanzamiento de la segunda generación de la categoría de chocolate con un rediseño de cultivo, básicamente permitiendo generar la fermentación y tostado de los granos de cacao para abordar las preferencias cambiantes de los consumidores a nivel estadounidense y a nivel europeo. En el año 2021, en el caso de Mondelez y Olum Food, generaron una colaboración, y esto es algo que vamos a ver muy constante en la industria de cacao a través de muchos programas de mergers, de adquisiciones, donde generaron un módulo de cultivo de cacao de más de 2.000 hectáreas para crear la granja de cacao más sostenible a nivel mundial. Y esto no solamente les permite tener un mejor control desde el punto de vista de precios, sino que también desde el punto de vista de suministro y de expectativa de ese suministro a nivel internacional. Y cuando miramos los insumos más importantes dentro de la cadena de valor en América Latina, vamos a encontrar, digamos que los siguientes por orden de importancia. Por supuesto, el azúcar de caña, como ya lo habíamos mencionado, los almidones y sus derivados, que muchas veces tienen que ser importados, los envases de cartón, donde tenemos una industria pujante en América Latina y que incluso a nivel intrarregional hemos logrado generar algunas eficiencias importantes, concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas que son producidos tal vez en países un poco con un mayor nivel de industrialización en la región latinoamericana y si no importados a través de países como en el caso particular de los Estados Unidos o Europa. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que pues en definitiva hace parte de uno de esos elementos importantes a la hora de generar producción, derivados y fermentos lácteos, en donde por supuesto América Latina cuenta con una industria importante, y otros productos químicos basados en orgánico, en donde también América Latina cuenta con una producción local que básicamente nos deja un poco lejos de esas vicisitudes o esas volatilidades de los mercados internacionales. Esto ya lo veíamos en una de las filminas iniciales, pero digamos quise volver a traerlo a colación en esta parte de la presentación por varias cosas. Y es que en términos de los productos y servicios y la segmentación de esos productos y servicios, el más importante es el polvo de cacao con un 42.8%. En definitiva, es importante porque nos va a permitir en las siguientes diapositivas las aplicaciones que vamos a poder, digamos, tener a la hora de generar procesos de ingreso al mercado estadounidense o al mercado europeo. Ahora, como les decía, en función de los ejemplos que tiene la industria de cacao a nivel mundial, veamos que para octubre de 2022 sabemos perdón que voy a quitar esta eh, barra de mi presentación que no me está permitiendo ver totalmente la filmina, pero veamos cómo el caso de Niche Cocoa Industry, quien junto con Oman Hini Cocoa Bean Co., de una empresa de los Estados Unidos, generaron una inversión importante en el país con la primera instalación del mayor procesador de cacao de Ghana que ha ingresado a Estados Unidos para fortalecer la industria de confitería de cacao. Esto es un ejemplo no solamente de verticalidad, sino también de compromiso en el mercado doméstico de generar mejoras en el producto que fue, digamos, manufacturado a nivel internacional. El siguiente es el caso de Pronatec Suisse. Digamos, esta es la planta de producción orgánica que procesa, digamos, una de las mayores cantidades de toneladas métricas de cacao orgánico en el mundo. Ha generado, digamos que un compromiso importante en una compra de 100% producto orgánico que, digamos, a partir de septiembre de 2022 se convierte en una de las pocas empresas que realmente no tiene mezcla, sino genera el 100% de su producción
a través de productos orgánicos. Y el último es el caso de marzo de 2022, donde la Costa de Marfil hizo un proyecto piloto en términos de trazabilidad para poder abordar temas de deforestación y trabajo infantil, que es uno de los principales reclamos que tienen los principales compradores, que tienen los retailers, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, para conocer las condiciones de producción de los granos de cacao que se den de manera digna y que, por supuesto, permita a los fabricantes, permita a las grandes marcas de cacao en Estados Unidos y Europa eliminar cualquier tipo de riesgo relacionado con, digamos, no conformidades, demandas, querelas o quejas que existan con relación a la implementación de prácticas que no sean socialmente éticas dentro de la industria del cacao, que digamos es algo que puede ser claramente visto en países como África y, ¿por qué no, en Indonesia? Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Que la industria de cacao crece gracias a la demanda de productos premium. Gracias a esta demanda de productos premium de alto valor agregado, como lo he repetido un sinnúmero de veces en esta presentación, realmente crece el tamaño de mercado. Miren lo particular de la industria de cacao, a diferencia de otros, porque realmente cuando tenemos un punto finito, como por ejemplo en el caso de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas u otros productos dentro de la categoría de productos procesados, nos encontramos con que hay un punto finito dentro del crecimiento de la categoría, cosa que no sucede en el cacao. En el cacao, el mercado crece por demanda de productos premium y casi que la cuota total del mercado crece gracias a esa producción internacional. Entonces, lo primero y que en definitiva tenemos que considerar de manera importante es que cuando vemos el crecimiento de cada una de las aplicaciones por categoría, nos damos cuenta que, por ejemplo, el caso particular de la mantequilla de cacao, el licor de cacao y el cacao en polvo, que es tal vez el que más crece un 7% en total, vemos unas diferencias importantes en estas generaciones de productos premium a nivel internacional y sobre todo en los fabricantes de cacao en los Estados Unidos y Europa. Entonces, acá tres de las principales aplicaciones, la mantequilla de cacao, el licor de cacao y el cacao en polvo. Y acá, digamos que vamos a ver un poco algunas oportunidades de crecimiento por cada una de estas aplicaciones, y si no, llamémoslo categoría de aplicación. El primero, la manteca de cacao, que espera tener un 5% de crecimiento entre 2018-2023 cierre al año pasado, sobre todo principalmente motivado por dos industrias. El uso de la industria de productos de belleza y productos cosméticos, el uso de la industria farmacéutica, en donde en definitiva existe una aplicación en supositorios y algunos antibióticos, y también el reemplazo de mantecas lácteas, dada la creciente preferencia por productos veganos en el mercado, sobre todo estadounidense y sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos. El segundo, y digamos que debería ser el primero en orden de importancia, es el cacao en polvo, que básicamente se usa de manera mayoritaria en productos de pastelería. Esto es algo que es muy importante como ingrediente para la industria de food service y para alimentos empacados, ya que básicamente acá, digamos que no se necesita mayor diferenciación aparte, por supuesto, de los temas de aprovisionamiento en función de certificaciones orgánicas o en función de certificaciones socialmente éticas desde el punto de vista de su producción, y no se esperan que hayan cambios en el uso del producto a largo plazo, que digamos es algo importante. No vemos acá una introducción tal vez de la industria farmacéutica, no vemos una introducción, por ejemplo, de la industria láctea. Realmente es una industria dominada principalmente por la pastelería y el food service. Y finalmente el licor de cacao, que básicamente es un ingrediente principal en la producción de chocolates, eh, digamos, representa un 30-50% del producto y, digamos, en el caso particular de América Latina, ya existen varios productores que están generando algunos negocios con el mercado estadounidense de manera importante. Cuando vemos también un poco las aplicaciones de estos ingredientes, digamos que tienen usos más masivos, es mucho más común, digamos, encontrar en estos canales productos que se encuentren directamente procesados, que se encuentren directamente listos para su importación y que no tengan que ser desarrollados en el país de destino.
y esto por una razón muy importante, y es que los factores productivos en función de la tierra, en función del trabajo, en función de, digamos, otros elementos que hacen parte eh, del modelo de producción en el país de destino, pues hacen que sea mucho más complejo realmente generar ese procesamiento en el país en el que voy a exportar. Entonces, ese es el llamado que, digamos, se hace en la producción local y posteriormente su exportación a los mercados internacionales. Un elemento importante, por ejemplo, con el caso particular de el licor de cacao, es que este es un ingrediente que realmente genera muchísimo valor, sobre todo en chocolateros que prefieren procesar su propio licor para darle el toque final al producto. Chocolateros tal vez un poco más pequeños suelen hacer la compra del licor listo y en algunos casos compradores pequeños mezclan el licor con ingredientes como frutos secos o nueces para generar una diferenciación importante en el producto. Este tal vez es uno de los productos derivados del cacao que tiene, digamos que un Pareto 50% producción nacional, 50% finalización en mercado destino, y que digamos es importante que entendamos cómo funciona para no rompernos la cabeza en el proceso de manufactura. Bueno, esto ya lo hablamos, esto digamos que lo hemos venido hablando a lo largo de la presentación. Y ahora quisiera entrar un poquito más en detalle sobre los jugadores en la cadena de suministro y cuál es la percepción de ese margen, eh, digamos, a lo largo de la cadena de valor. Entonces, en primer lugar, vemos los productores y la cosecha del producto fermentado y seco, en donde vemos un 3.7, del 3 al 7%, perdón, de margen percibido. Los importadores que se pueden quedar entre un 5 y un 15%, procesadores también entre un 5 y 15%, los mayoristas y distribuidores con el producto finalmente aterriza en el mercado internacional entre un 10 y un 25%, y aquellos, digamos, encargados de la manufactura o la venta en retail a través de minoristas y food service, que puede estar entre un 15 y un 25%, pero que realmente, este valor puede ser muchísimo más alto dependiendo de muchos factores. El primero, si nos encontramos en mercados de alto ingreso per cápita, incluso dentro de un país de alto ingreso per cápita como Estados Unidos, hay estados de mayor ingreso per cápita, como el caso de California y Nueva York, donde tal vez los márgenes serán muchísimo más altos que estos, posiblemente entre un 40 o un 60%, y que afecten de manera importante la cadena de suministro o el precio final del producto. Entonces, digamos que estos son valores generales, promedio de la industria, pero no debemos tener, digamos, como regla general que cuando vamos a desarrollar un negocio con algún, digamos, cliente en Estados Unidos, tomemos pues básicamente el mismo número, como si fuera una misma camisa para todos los potenciales compradores. Acá vemos entonces algunos de los principales jugadores en el mercado estadounidense. Vemos como el caso de Brahma Chocolate Company tiene un 35.8% en el mercado, 26.3% el caso de Cargill, Barry Callebaut 18.2% y luego otros el 19.7%. Si nos damos cuenta y nos remontamos a las primeras láminas que vimos en la presentación, el compromiso con la sostenibilidad de estos tres principales compradores en el mercado estadounidense y europeo realmente son vitales, son supremamente importantes. Y que vemos un poco dentro de, digamos, la industria de producción de chocolate a nivel industrial en Estados Unidos y en Europa. El primero, en términos digamos, un análisis DOFA muy rápido que nos permitimos tomar de IBIS World, lo primero es entender que las fortalezas que tiene esta industria es que definitivamente hay altas barreras de entrada, por ende hay, por supuesto, bajos niveles de acceso para aquellos nuevos confiteros o productores en destino, ¿sí? Lo que, digamos, es inverso en la industria de retail o en la industria de consumo, eh, digamos, con esos specialty retailers, con esos specialty markets, esos mercados de especialidad, donde realmente sí existe una mayor, digamos, competitividad en términos de productos importados. Lo segundo, en términos de aquellas debilidades, acá, pues básicamente como lo vemos, existen
altísimos niveles de importación y donde América Latina tiene un potencial importantísimo de seguir ganando cuota de mercado. Vemos, como ya lo hemos visto a lo largo de la presentación, bajos niveles de ingreso versus una media tradicional en el mercado, sobre todo superada por los grandes consumidores. Y por supuesto, algo que tiene que ver con altos requerimientos de capital para poder hacer la producción o el proceso de manufactura y conversión e industrialización e inyección de valor agregado de estos productos en Estados Unidos y Europa, a diferencia de los países latinoamericanos, en donde, insisto, los, digamos, elementos productivos, tierra, bueno, lo que ya hemos mencionado, trabajo digamos, estas capacidades técnicas, pues realmente son un poco, digamos, de menos difícil acceso y menos costosas. En oportunidades tenemos, pues en definitiva, un crecimiento alto que se estima desde 2021 hasta 2026 tener un crecimiento compuesto del 5% anual y unas amenazas que desde el punto de vista de, digamos, los ingresos percibidos, pues realmente depende mucho del tipo de nicho en el que nos encontremos. Mercado masivo, tal vez unos niveles un poco más bajos compensados por mayores niveles de volumen, a mayor nivel de valor agregado y mejor sea mi nicho, digamos desde el punto de vista de ingreso per cápita, claramente mayores serán mis ingresos, pero menores, por supuesto, serán los compradores que tengamos en esa categoría. Algunos ejemplos de compradores en los Estados Unidos y que, digamos, es importante tenerlos en cuenta a la hora de reconocer potenciales compradores dentro de un nivel cooperativo o a través de un nivel cooperativo, a través de un nivel clusterizado. El caso, por ejemplo, de Sparrow Enterprises. Sparrow Enterprises es el distribuidor global de manteca y cacao en polvo, tal vez uno de los más importantes en los Estados Unidos, con unas ventas anuales estimadas entre 50 a 100 millones de dólares. Acá vemos como, digamos, algunas certificaciones, como el caso de potencialmente tener cacao de polvo orgánico, pudieran ser importantes, pero realmente vemos que es un distribuidor, digamos, de un segmento intermedio y que no requiere, digamos, altos niveles de certificaciones o, digamos, obstáculos a la hora de poder generar negocios con ellos. El siguiente, por ejemplo, es el caso de Jedward International. Básicamente ellos sí exigen que la mayoría de productos que se importan sean a través de certificaciones como el programa del National Organic Program del USDA Organic. En definitiva, la trazabilidad para este tipo de productos son muy importantes. Ya importan varios productos o granos de Perú y varios granos refinados en Holanda y tienen unas ventas anuales estimadas entre el 20 y 50 millones de dólares. Redstone Foods, que es tal vez uno de los mayoristas más grandes en el suroeste de los Estados Unidos, en términos de productos gourmet y especialidad, con más de 6.000 referencias de producto, más de 10 países, digamos, le proveen a este gran distribuidor, fabrican su marca propia, por lo que hay posibilidad de desarrollar, digamos que, capacidades de marca privada, y también es una compañía que trabaja de manera directa con productos de Mars, ya importa de varios proveedores latinoamericanos, como el caso de Ecuador, Perú, Colombia y República Dominicana. Early Gourmet, por ejemplo, que distribuye cacao en todos sus formatos en Oregon y el estado de Washington. Si se dan cuenta, en el caso de Estados Unidos vemos una mayor participación tal vez en la costa oeste de los Estados Unidos. Y aquí los principales clientes es el sector food service, abastecen también negocios independientes y es importante que en este caso particular los productos sean veganos y ojalá sean gluten free o cuenten con una declaración de alérgenos clara de que el producto que ha sido manufacturado, digamos que no haya tenido concomitancia con productos alérgenos, como el caso de las nueces, como el caso de productos lácteos o como el caso, por ejemplo, de la soja. Vamos a mostrarles un ejemplo de abastecimiento de Hershey's, una de las principales compañías en el mundo con más de 125 años en la producción de productos confiteros y tal vez una de las marcas más reconocidas en los Estados Unidos y a nivel mundial.
Y algunos de los objetivos más importantes que persigue la ley de abastecimiento es asegurar prácticas éticas y sostenibles en la cadena de suministro, que básicamente es lograda a través de diferentes formas. La primera, un cuestionario de autoevaluación que se logra a través de una asociación internacional que se llama SEDEX, cuya tienen dentro de una de sus certificaciones las certificaciones Meta, que básicamente contempla 4 pilares. Son 4 pilares que incluyen temas relacionados con ambiente laboral, con gobernanza corporativa, con todo lo relacionado con, digamos, políticas medioambientales y también temas relacionados con la protección del trabajador desde el equipamiento hasta la asociatividad desde el punto de vista sindical y el respeto a esta asociatividad sindical. Lo siguiente, y es algo que es muy importante, son los planes de acción correctiva, que básicamente genera este tipo de compañías. ¿Y qué es un plan de acción correctiva? Son aquellos hallazgos o son aquellos, es un enfoque, perdón, que permite encontrar cualquier tipo de hallazgo o riesgo que pueda ser manejado de manera preventiva y que posteriormente yo pueda generar una corrección importante en el tiempo. Y lo último es que los incumplimientos de cero tolerancia deben remediarse rápidamente a través del plan de acción correctiva que debe estar suscrito antes de generar un procedimiento de ingreso con este tipo de compradores. Es casi como si nosotros viéramos el modelo de controles preventivos que existe para el ingreso al mercado de Estados Unidos, que incorpora 6 pasos. Ahorita, más adelante, les puedo contar un poco de qué se trata esto. Es un enfoque de inocuidad, pero no significa que, digamos, no podamos implementarlo para este ejemplo particular en temas de comercialización. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Quisiera hacer una pausa de pronto para que me puedan dejar sus preguntas hasta ahora y podamos pasar a la segunda fase de la presentación en la cual vamos a hablar sobre la propuesta de valor insuperable que todos los productores de cacao en América Latina deberían tener, de tal forma que podamos nosotros desarrollar un buen discurso para la venta de nuestro producto, una buena, digamos, estrategia a la hora de generar la salida de nuestro producto a nivel internacional. Y al final vamos a ver algo que me parece muy interesante y son estrategias de identificación y formulación de precios para los mercados internacionales, sobre todo para los mercados de retail, tiendas de conveniencia y también el sector de food service. Perfecto, entonces si quieres, podemos abrir un momento para preguntas antes de continuar a la siguiente parte, o no sé si quieren que continuemos. Sí, Andrés, perfecto. Sí, el chat está abierto a aquellos que tengan alguna pregunta, por más que, o sea, no tengan pena, cualquier tipo de pregunta es bienvenida y aprovechemos que tenemos a Andrés, el especialista que nos puede realmente guiar y sacar todas las dudas que tengamos. Excelente presentación hasta ahora, realmente mucha información de valor, te agradezco mucho. Para esta segunda parte, yo te lo tengo que decir, nos quedan solamente 15, 20 minutos Oh, en esta. wow, ok, Sí, pero tranquilo, tranquilo, podemos estirarnos 10 minutos, como quieras, como te sientas cómodo. Y bueno, tenemos abierto el chat para que hagan sus preguntas. Aquellos que tengan alguna duda, por favor, comenten. De todos modos, si tú quieres ir adelante y aparece la pregunta, te interrumpo perfecto. y vamos ahí charlándola. ¿Qué te parece? Maravilloso, Pablo. Entonces, bueno, continuemos y más, digamos, con lo apremiante que se encuentra el tiempo. Vamos entonces a iniciar con la primera etapa. Digamos que lo primero que hablamos fue un contexto general de la cadena de valor, hablamos un poco del contexto global del cacao, que es muy importante para saber que tenemos una industria importante, significativa y pujante en América Latina y en el mundo, pero ahora debemos pasar a la siguiente fase y es los elementos validadores y la conformación de la propuesta de valor. Y básicamente cuando uno mira la región latinoamericana, vemos varios elementos que nos unen como productores, tal vez algunos, digamos, más inclinados hacia otros países que otros, digamos, algunas de las declaraciones que vamos a tener en cuenta en esta filmina, pero que en definitiva, perdón, son homólogos a la región latinoamericana.
El primero es que algo muy importante para el mercado estadounidense y europeo, y es que nuestra industria de cacao está principalmente dominada por pequeños productores, y esto es algo muy importante. Y no solamente tenemos que potencializar el hecho de que estamos, digamos, tenemos una industria de pequeños productores, sino que adicionalmente necesitamos o queremos tener una desintermediación para lograr precios más justos. Y por eso, pues básicamente es una de las razones por las cuales nos asociamos y tenemos procesos cooperativos que se vuelven tan importantes en la región latinoamericana. El segundo es un crecimiento sostenido. 150.000 toneladas anuales en promedio es lo que ha contribuido al crecimiento en las exportaciones y al incremento en el consumo local en los países latinoamericanos. Entonces tenemos una industria que no solamente está prendiendo de cacao de alta calidad, pero que también está generando exportaciones importantes. El siguiente es que tenemos altísimos rendimientos, y acá voy a poner el ejemplo particular del Perú. El rendimiento del Perú es de 840 kilogramos por hectárea. Y esto es algo que me gustaría resaltar mucho. Ojalá le aprendiéramos al Perú de qué es lo que están haciendo ellos para lograr generar estos rendimientos tan importantes. Uno de las razones que en definitiva, digamos, los estudiosos por allá de la industria de cacao ven, es todo lo que tiene que ver con la implantación de la plántula CCN 51 que USAID impulsó para el crecimiento del Fine Flavor Cocoa y que en definitiva pues ha generado un posicionamiento no solamente en función de la cantidad de rentabilidad y la cantidad de agricultores comprometidos con la industria de cacao y con el último punto de esta filmina que lo voy a mencionar de una vez, que es la sustitución de cultivos ilícitos. El caso de Colombia, el caso de Perú son bastante destacados y hay también ejemplos importantes en la región latinoamericana y el Caribe de el desarrollo de capacidades para la mitigación de los metales pesados. La proliferación o la presencia sobre todo de cadmio, plomo, bromuro, paladio, dentro del el cacao latinoamericano es importante, es algo a lo que debemos hacer frente, porque los niveles de residualidad que exigen, digamos, el mercado estadounidense y el mercado europeo cada vez son más estrictos, pero esto es algo que, digamos, depende mucho, en últimas, de también una política nacional de mitigación de los metales pesados o la presencia de metales pesados. Y lo último es que en Latinoamérica tenemos un gran orgullo y es que se encuentra el segundo productor de cacao orgánico certificado del mundo, que es Perú. Y cuando vamos a hacer este, digamos, acercamiento con los diferentes productores, acá debemos tener en cuenta varios elementos, perdón, compradores, debemos tener en cuenta varios elementos importantes y es algo que me gusta dejar muy claro a la hora de generar negocios en el mercado estadounidense sobre todo. El primero es tiempo de vida útil y ficha técnica. Para producto terminado, ojalá que logremos un tiempo de vida útil que sea superior a los 6 meses. Lo segundo es que determinemos claramente el modelo de negocio, señores. Necesitamos estar muy claros en qué es lo que vamos a ofrecer. Si vamos a posicionar nuestra marca, que puede ser muy costoso, pero que puede generar grande impacto en términos de rentabilidad a largo plazo. Si vamos a generar una marca privada, que es tal vez una de las categorías que más crecimiento tiene en Estados Unidos, con un 35% por encima de las bebidas carbonatadas. Si vamos a generar un proceso de venta bean to bar, o si lo que vamos a hacer es una venta a través del canal de food service o el canal Oreca. Por ejemplo, la venta de chocolatería a grandes cadenas hoteleras, a, no sé, grandes cadenas de food service o a grandes cadenas de cruceros en el mercado estadounidense. El siguiente es que tengamos claro el precio sugerido de venta al minorista. Esto yo no me canso de decirlo. No podemos seguir participando en encuentros comerciales si no tenemos claro cómo se va a comportar el precio de nuestro producto puesto en una góndola, puesto en ese consumidor final en el cual envisionamos que finalmente va a llegar el producto. Si nosotros no hacemos imaginar al comprador cuál va a ser el precio en punto de venta, va a ser muy difícil que cerremos una venta. Y ahorita vamos a ver cómo podemos hacerlo de manera rápida al final de la presentación. Lo siguiente es qué tipo de retail, qué tipo de mercado, qué tipo de segmento voy a entrar. Si voy a entrar en un segmento premium, como les he mencionado hasta ahora, y al cual he insistido y exhortado de manera importante, o si vamos a trabajar un segmento de descuentos, un hard discount, o un segmento masivo en donde no se requieren tantas certificaciones. Es necesario que tengamos certificaciones de calidad, por supuesto que es necesario, sobre todo si queremos llegar a grandes compradores, como por ejemplo el caso de, no sé, un Whole Foods
Walmart, en donde es necesario que tengamos certificaciones tipo el GFSI, el estándar del Global Food Safety Initiative, que es un compendio, en este caso particular, de 4 certificaciones, la FSC 22000, la IFS, la BRCGS o la certificación SQF, que permitirán que mi producto en términos de inocuidad esté muy superior. Claramente esto sucede solamente para productos manufacturados, no para el grano de cacao, y que me va a permitir a mí generar, digamos, procesos mucho más rápidos de ingreso a estos grandes clientes, sobre todo cuando yo haya tenido ya un camino recorrido importante con otros canales en el mercado estadounidense, por ejemplo. Certificaciones de auditoría social, como el caso de Smeta, vitales para grandes clientes, no son tan importantes para clientes de tamaño mediano o pequeño. Certificaciones de atributo de producto. ¿Por qué no pensar en un GMO siendo que tal vez el USDA Organic es tan complejo? O el caso de coser para Europa. Capacidad de producción mensual siempre tengámosla a la mano y esto debe ser uno de los elementos que debe acompañarnos en el día a día. Si incrementó nuestra capacidad de producción mensual, tengámoslo muy claro. Si tenemos una capacidad ociosa, sepamos transmitirla de manera correcta a ese comprador, de tal forma que podamos conocer esa capacidad de producción, no solamente en toneladas, sino también en piezas y en lotes. Eso es importante para poder generar un mayor nivel de comparativo a la hora de poder entregar este tipo de información. Y conocimiento de la cadena de valor, que ya lo vimos en una de las filminas anteriores. ¿Qué otra cosa es importante? Si vamos a posicionar nuestra marca, por ejemplo, en el mercado europeo, en el mercado estadounidense, con nuestra propia barra de chocolate, ¿tenemos presupuesto de mercado disponible? Si no lo tenemos, ¿cómo vamos a hacer para cofinanciarlo? Y si no tenemos definitiva para cofinanciarlo, no tenemos un plan para eso, ¿por qué no probamos entonces la marca privada? Es donde nos ponemos a pensar y a regresarnos en el modelo de negocio y empezar a iterar todo este tipo de elementos que nos permiten a nosotros realmente tener una respuesta concreta. No podemos llegar, como diríamos en Colombia, con babas, pues a tratar de pegar las diferentes piezas de el modelo de negocio, el caso, el business case en este caso particular. Otros temas más avanzados, como por ejemplo el caso de códigos de barras, el caso de Estados Unidos que solamente acepta los códigos UPC de 12 dígitos versus los EAN de 13 dígitos en el caso de América Latina para productos de consumo masivo, productos terminados. Si la etiqueta está conforme a la legislación nacional, el caso de la residualidad es importante. Por ejemplo, California, a través de su Proposition 65, su propuesta 65, tiene algunos niveles máximos permitidos, además de los que exige la legislación estadounidense, para la importación de productos que contienen proliferación de metales pesados. El siguiente son las imágenes en alta calidad o videos promocionales, que es algo que creo que con Pablo lo van a ver mañana. Esto es muy importante. Si no vendemos bien, si no tenemos una buena comunicación de nuestro producto, pues va a ser más difícil, honestamente, que podamos generar un proceso de venta. Códigos QR, tarjetas de presentación, disponibilidad de muestras y la construcción de un perfil de comprador es muy importante para que sepamos a qué tipo de persona vamos a apuntarle. No seamos, por favor se los pido, no seamos el típico empresario que quiere apuntarle a todo, ¿sí? Que ve un cuadro de dardos y quiere apuntarle a absolutamente todo. No, seamos específicos en lo que queremos tener y créanme que va a ser mucho más sencillo desarrollar un plan de negocio específico para eso, pero no digamos que podemos hacer de todo, que podemos hacer un producto masivo y a su vez un producto orgánico y a su vez un producto que tal vez funciona para la industria de food service. No, enfoquémonos. Tal vez esa es la clave por la cual gran parte de los cacaoteros colombianos o latinoamericanos han tenido muy buen impacto en mercados internacionales. Y ahora sí veamos la estrategia de precios. Aquí hay 5 estrategias habituales para fijación de precios que me gusta destacar dependiendo, obviamente, la etapa en la que nos encontremos en el mercado y también dependiendo la estrategia que queramos para llegar a ese mercado. El primero es el costeo basado en precio. Acá básicamente vamos a tener una ecuación de costo-beneficio igual a precio, donde realmente lo que vamos a hacer es trabajar para atraer mayores consumidores en mercados donde, digamos, tenemos un comportamiento un poco más masivo. Las compañías pequeñas es difícil competir con los más grandes, dado que claramente son más eficientes, no solamente en su cadena de suministro, sino por supuesto también en la forma de negociar con los diferentes tipos de clientes, ya que si se va tal vez Hershey's
de un supermercado en Estados Unidos le puede doler más y le puede generar más vacío porque es una marca ancla versus tal vez una marca desconocida. A eso es lo que me refiero. Lo segundo es cuando quiero generar punto de equilibrio. Esto no es recomendable para empresas pequeñas, esto no es recomendable para empresas asociadas o microempresas o asociadas, perdón, a sistemas cooperativos o clusterizados, ya que es utilizado para ganar cuota de mercado. Y si queremos ganar cuota de mercado, muchas veces estas grandes compañías lo hacen, eh, digamos, incluso con el perjuicio de sacrificar utilidad por 6 meses o incluso un año, porque saben que más adelante esa ganancia de cuota de mercado les va a permitir realmente generar un mayor avance a nivel de mayor captura de ingresos. El siguiente son los precios basados en la competencia. Acá realmente podrían no cubrirse todos los costos. Es utilizado también para ganar cuota de mercado. Y básicamente esta estrategia la debo utilizar cuando yo veo que mi producto no tiene mayor diferenciación. Soy muy similar al resto de productos que se encuentran en la góndola y realmente tengo que basarme en los precios de la competencia para poder estimar dónde se encuentra mi nivel de precio y cómo puedo hacer yo para poder estimarlo. El siguiente son los precios en función del cliente y este me gusta mucho porque sobre todo es utilizado para llegar a aquellos nichos de alto valor agregado. Si mi producto es un producto orgánico, un producto funcional, veía por ejemplo yo en una feria de cacao algo que me impactó y es cacao funcional con propiedades terapéuticas, entonces cacao con adaptógenos como por ejemplo la ashwagandha o el cacao con propiedades digamos nutricionales para temas de desnutrición o cacao, por ejemplo, que tiene también incluido hidroxitriptófano o productos como la melatonina para mejorar el sueño. O sea, hay varios elementos que claramente por ser productos que requieren investigación de mercado, claramente nos va a permitir capturar nuevos segmentos, nuevos nichos y una prima de mercado mucho más amplia. Y el último, digamos que es muy importante, que son los precios en función de la prima de valor que sobre todo se utiliza para capitalizar tendencias. Por ejemplo, los pequeños productores, por ejemplo, los productores locales dentro de una región específica en Ecuador, en el Perú, en la República Dominicana, en Panamá, en Colombia, que cuando exporten a los Estados Unidos vengan de una área en específico donde podemos capitalizar mayores primas de ingreso en función de ese valor agregado que se está generando a través de la propuesta de valor inicial. Y aquí voy a terminar con esto porque todavía me quedan muchas filminas y creo que no vamos a alcanzar. La segunda parte básicamente tiene que ver con cómo preparar un pitch de cara hacia un cliente, lo que se conoce como un elevator pitch o un pitch de elevador. Ustedes se montan en un elevador o un ascensor en otros países de América Latina y ustedes tienen el CEO de la organización de Grupo Mars y quieren venderle la idea en un minuto o en 30 segundos, lo que dure. Digamos que eso nos íbamos a encargar de ver en esas últimas filminas, pero realmente me quedan bastantes. Voy a cerrar acá y voy a ponerles un ejemplo de algo que, digamos, ustedes van a tener acceso a través de NCBA Inclusive Business School y a través de Producers Trust, que es una calculadora de identificación de precios en punto de venta, y donde tenemos dos metodologías. Una metodología de identificar el precio a través de una estrategia de abajo hacia arriba, es decir, yo tengo mi producto con toda la distribución física internacional y luego inserto los diferentes márgenes para identificar cuál es el precio proyectado en góndola. O puedo hacer lo contrario y es iterar mi producto con respecto a otros productos competencia y entender cuál debe ser el costo de producto para que yo pueda competir claramente con otros, digamos, contendores dentro de la industria. Bueno, con esto finalizo, porque realmente, como les digo, aquí queda una partecita, tal vez es un 15% más de la presentación, pero que con mucho gusto podemos compartir en alguna otra sesión o que incluso en la presentación que les vamos a compartir pueden seguirla detalladamente, no, pues en este caso con mi acompañamiento, pero la podrán ver, digamos, visualmente para que puedan rellenar esas últimas fichillas que son muy importantes para la generación de esa propuesta de valor agregado desde el punto de vista de discurso. Así que, bueno. Perfecto, Andrés. Mira, realmente
Tengo muchas ganas, después voy a hablar con Andrea de NCBA Clusa para organizar otro encuentro y hacer la segunda parte, claro, porque muy interesante. De hecho, tenemos un mensaje que dice, me parece muy interesante la información actualizada que nos brindas y te pide un consejo de qué páginas o qué medios podrías recomendar para analizar el mercado internacional y poder tomar una decisión en relación a cerrar contratos y disminuir riesgos. Pregunta Imer de la Cruz. Buenísima, buenísima pregunta, Imer, muchas gracias. Digamos que en función de qué páginas, revistas o medios, digamos que hay algunos medios especializados, dependiendo del mercado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, eh, algo muy importante tiene que ver con relación a, digamos, publicaciones como Confectionery News. Confectionery News en Estados Unidos es tal vez uno de los medios más, digamos, mejor reputación en términos de identificación de tendencias. Bases, digamos, pagas o gratuitas, como el caso de IBIS World, también funcionan bastante bien. Eh, y por supuesto, digamos que cuando uno tiene la posibilidad de acercarse a su propio gobierno, en el caso de Perú con PROMPERÚ, en el caso de, no sé, de El Salvador, pues con la Oficina de Promoción de las Exportaciones de El Salvador, podemos conocer cuáles son los montos de exportación, los montos de importación de cacao o de granos de cacao o de derivados del cacao. Eso se divide, digamos, por las toneladas exportadas o los kilogramos exportados y eso nos da a nosotros un numerito muy interesante que es el valor intrínseco de exportación. Ese valor intrínseco de exportación nos permite ver a nosotros qué tan competitivos podemos ser en los mercados internacionales, sobre todo dependiendo un poco el destino sobre el cual se está dando un poco la comparación. Entonces yo creo que utilizar esos recursos en última les puede generar, digamos que muchísima competitividad para poder entender pues la lectura del comportamiento del mercado de cacao a nivel internacional. Perfecto. Bueno, luego hay muchos agradecimientos. Gracias por tomarnos en cuenta. Saludos desde el Oriente en El Salvador. Esto es muy importante para nosotros que somos vendedores de cacao. Muchas gracias. Realmente, bueno, no tengo muchas más palabras porque realmente has dado un paneo general pero profundo en todo lo necesario. Y me detengo justamente en la última parte donde hablabas de la imagen, de la presentación, de los videos promocionales. Claro que sí, mañana vamos a entender realmente la importancia de poder identificar nuestra historia desde un punto de vista interno, ya sea la historia de nuestros empleados, ya sea la historia del proceso de producción, ya sea la historia de cómo nació la empresa, ya sea la historia de cómo se empaqueta nuestro cacao, ya sea la historia de cómo cualquier tipo de historia y detrás de eso la estructura de cómo poder comunicarlo de una manera en la cual estemos claros con lo que queremos generar en nuestro cliente y en nuestra comunidad a través de las redes sociales, a través de las pantallas, a través de las plataformas digitales. Y me permito un segundo, tengo muchas ganas de mostrarles. Denme un segundo. Quiero compartir. Veamos. Voy a compartir, les voy a mostrar un poco de Producers Market, que justamente nosotros trabajamos con esa visión de ayudar a generar ese puente directo entre el consumidor y el productor. De esta manera, nosotros trabajamos día a día generando posibilidades, sea, veamos, ahí vamos, eso lo ven, ¿verdad? Sí, 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 señor. se ve. Perfecto. Entonces, esta es la plataforma de Producers Market donde nosotros podemos ver los diferentes agricultores que están dentro de la plataforma. Producers Market trabaja en todo el mundo. Tenemos productores en más de 100 países, son más de 7.300 productores y tenemos en nuestro marketplace más de 6.000 productos. Y algo que realmente nosotros
apuntamos es a la transparencia y a trabajar con productos que estén de la mano con el medio ambiente y con la productividad consciente. Entonces, si nosotros escribimos cacao, vamos a ver todos los productores que tenemos que comercializan cacao, ¿sí? Ya solamente los invito, les voy a compartir el link por el chat. Así, si quieren entrar simplemente a ver cómo se presentan las personas, a ver los otros productores, a investigar también, a entender de qué manera la competencia está utilizando la comunicación virtual, el storytelling, porque si vemos este, por ejemplo, que es de Perú, vemos que dentro del perfil tenemos una foto en general, título, que sería el nombre de la empresa, nuestro logo, nuestra historia, la misión, los roles, si tuviésemos certificaciones también aparecerían aquí, redes sociales, una galería de fotos que nos muestra de verdad por dentro de lo que pasa en la empresa y los productos que tenemos a disposición. Lo importante de esto es que cargando los productos en nuestro perfil, el cliente o el comprador tiene el contacto directo del vendedor. Nosotros servimos de intermediarios cuando ya estamos hablando de producción en containers, ayudamos en todo el proceso portuario, ayudamos a generar ese movimiento, ¿sí? Es por eso que los invito, ahí en el chat dejé el link, la cadena para poder entrar. Y si tienen ganas de tener un perfil dentro de Producers Market, gracias a este encuentro con Andrés, con NSA Clusa, todos los participantes de hoy tienen acceso a la consulencia gratuita de nuestros expertos que los van a ayudar en todo el proceso de registro, ¿sí? Se registran muy fácilmente, escriben un email, un correo electrónico, inventan una contraseña, luego a este correo electrónico que ustedes ponen les va a llegar un mail de confirmación donde lo confirman y una vez que ya están confirmados pueden ingresar con ese correo electrónico y la contraseña. Y una vez que están dentro, es fácil iniciar a subir las fotos. De todos modos, como les digo, gracias a este curso, a este encuentro, tienen la posibilidad gratuitamente de tener ayuda, ¿sí? Un seguimiento en la creación de su perfil de la mano de María José, que es nuestra experta en soporte, de la cual acabo de dejar en el chat el teléfono, ¿sí? El teléfono y el link de WhatsApp de ella, para quien quiera crear su perfil. Tranquilamente pueden conectarse directamente con ella. Y si no, está el teléfono de Azul Lucero, ¿sí? Que nos acompaña, que entró ahora un ratito. Gracias, Azul, por sumarte al final. Que también con ese número pueden contactarla y llegar más directamente a tener su perfil, ¿sí? Es muy importante hoy en día. Si no tenemos página web, si no tenemos redes sociales, es muy importante de algún modo tener una presencia digital y nosotros ayudamos a que ese primer paso no sea tan difícil, tan costoso, porque realmente todo el marketing digital tiene un valor que va creciendo cada vez más, ya que la comunicación a través del Internet realmente es un hecho que siempre es más y es una herramienta que nos puede ayudar, obviamente, a expandirnos más allá de nuestro alcance regional o de país, como estemos acostumbrados a trabajar. No sé, Azul, si quieres presentarte ya que Sí, estás aquí. buenas tardes a todos. Gracias, Andrés, también por la presentación y al equipo de Necesidad Clusa, a todas las cooperativas que nos han acompañado. Invitarles para mañana a la misma hora, que vamos a tener nuestra segunda sesión junto con Pablo y conmigo, para contarles un poquito más sobre Producers Market y sobre todo sobre el storytelling y esta importancia de todo lo que explicó Pablo. Los quiero invitar, ahora sí, ya dándole finalización, que nos hemos pasado unos minutitos, a quien tenga ganas y quiera
encender sus camaritas, que vamos a hacer una foto final para dejar guardado cuántos fuimos hoy y poder continuar nuestro día de trabajo. Así que el que tenga Exacto, ganas, el que sin quiera, pena, enciendan sus cámaras, hacemos la foto y damos por concluida el encuentro de hoy. Ahí tenemos al bueno, señor Ronaldo, vamos. muchas gracias, Miriam, Ferli, de Copa Paraíso. Yo no sé si alguno de los aquí presentes ya tienen un perfil en Producers Market, mañana vamos a estar hablando. Bien. Ahí estamos todos. Entonces, vamos a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ujú. Perfectísimo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo, por todos tus conocimientos. Al equipo de NSBA Clusa, no sé si Andrea anda por ahí o ya nos despedimos así y nos vemos mañana en la misma hora, en los mismos links. Sí, muchas gracias Azul, gracias Andrés nuevamente, gracias Pablo y a todo el equipo. Nos estamos viendo el día de mañana. Recuerden que mañana también tenemos nuestro examen final para poder recibir la constancia de participación. Así que muy atentos con el día de mañana. Nos estamos viendo, cuídense, buen provecho. Gracias, Gracias, buenas hasta tardes. luego.